Dios le bendiga. Pues me gustó más. Que haya esa alegría, ¿verdad? Mi nombre es Salomón, director de Ministerio Personal en la iglesia de Fuenlabrada. Y aquí estamos, predicando lo que podemos hacer, poniendo nuestro granito de arena, tan poco, pero lo hacemos. Y que Dios les bendiga a cada uno de nosotros, de aquellos que hacen la obra y los que no hacen la obra, la hacen de diferente forma. Cada quien tiene su forma de hacerlo. He venido viendo, yo vine hace muchos años a este país y me impresionaba ver los españoles en el Renfe, en el tren, leyendo todos un libro. No sé si se acuerdan de eso ustedes. Que leían. Y qué bonito, ¿no? Qué inteligente. Esta gente es muy inteligente, de hecho. Dice, qué bien. Yo quisiera aprender y me ponía a leer también. Pero el tiempo pasó y ahora ya no leemos, no sé, ya no se mira eso. ¿Qué miramos más? ¿Ah? El móvil. Y si miras hasta pornografía y películas de lo más sucio y de lo más vil, eso es lo que vemos. Y me he visto otras cosas que he visto también y voy a hablarlas que no estoy pecando porque estoy diciendo la verdad. Veo en el tren y veo chicas que quieren ser chicos y chicos que quieren ser chicas. Es como que en vez de mejorar, como que vamos, ¿qué? Sí. Es el mundo. ¿Eso qué te trae? Cuando piensas eso, ¿qué te trae? ¿Qué te trae en la Biblia un versículo muy clave que dijo Jesús? Que iba a ser tiempos como el día de Noé, como Sodoma y Gomorra. ¿Me estás entendiendo? Lo que está pasando hoy en día, si miras el mundo Suramérica, vemos la economía, hay una pobreza extrema. Mientras Estados Unidos hace préstamo a todo América y son como los usureros de América, mi país le debe muchos millones que nunca se los va a pagar, porque es difícil que se los paguen esas circunstancias. Ellos son unos ricos y aquellos más pobres de los más pobres. Vemos la desigualdad que hoy en día no es política, es realidad que estamos viendo, lo que estamos viendo nosotros hoy en día. Es una realidad. Y estaba predicho todo esto, lo que iba a suceder. Si tuvieras a una persona que va a caer a un barranco, de seguro no la empujarías, seguro no. ¿Pero qué le dirías? Le tendría que decir, cuidado, no te vayas ahí. La obra misionera, el ministerio personal es eso, no te vayas al barranco, no te caigas. Eso es lo que tenemos de hacer nosotros, como seres humanos. El Espíritu Santo pondrá el resto. Y de hecho quiero entrar al tema. El tema es la entrada a Canaán. Vamos a hablar de la entrada a Canaán. La entrada a Canaán fue antes, Dios los sacó de Egipto para llevarlos ¿a dónde? A Canaán. Pero ¿por dónde? ¿Qué lugar los llevó? ¿Qué lugar los llevó? Quisiera un poquito más de volumen. ¿Se puede yo por regular el volumen? Sí, por favor. Gracias. Ellos caminaron por el desierto ¿cuántos años? En el libro de se me ha ido ahora mismo, dice que ese desierto lo hubieran pasado no sé si 3 o 4 días. Ahora, ¿qué pasó entonces? Ellos se perdieron, se extraviaron, Moisés tuvo la culpa. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué 40 años metidos en el desierto? Por la dureza de sus corazones. Pero ¿por qué? ¿Quién guiaba al pueblo? ¿Moisés? ¿Y cómo podemos decir que Dios lo guiaba? ¿Cómo podemos constatar con la Biblia que Dios lo guiaba? Exactamente. De día, la nube, y la noche. Exactamente, hablaba con ellos, con los líderes hablaba. Y ellos le hablaban al pueblo.
Así es que ellos actuaban según la fe, tenían fe en sus líderes. Ahora, ¿por qué Dios no los lleva directo mejor a la Canaán? Porque los llevaba a Canaán. La tierra que se les había prometido, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se les había prometido esa tierra? Se les había prometido. Ahora, mis hermanos, Abraham entró en Canaán. Abraham, Isaac y Jacob no vivieron en Canaán. ¿Vivieron en Canaán o no vivieron en Canaán? ¿O pasaron por Canaán? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Pasaron o vivían en Canaán? Recuerda que ellos pasaban. Abraham no entraba a las ciudades. ¿Te acuerdas el caso de Lot? Hoy si abres tu entendimiento, podemos aportar y hagámoslo breve. Vamos, como decía en mi país, al grano, vamos a la esencia, hablamos la esencia. Me gusta que participemos todos. Pero Abraham pasaba y dejaba, ¿qué dejaba ahí? Los altares, donde adoraba a Dios. Abraham era respetado por los cananeos y por los amorreos, los heteos, ¿era respetado por ellos? Sí. Ellos lo respetaban y le tenían miedo. El respeto a Abraham era tremendo. ¿Te acuerdas cuando Lot se fue a meter a Sodoma? Poco a poco se metió a Sodoma y todo aquello que sucedió, ¿te acuerdas? No voy a nombrar tanta historia porque yo creo que la historia la conocemos bien. Y se metió y un día un pueblo, no sé si eran... No sé qué pueblo era, no recuerdo ahora mismo, pero tomó, ¿cómo se llama? Cautivo a Lot, también tomó cautivo a muchas personas de Sodoma, y entonces Abraham se da cuenta y pelea contra ellos. E inteligentemente era guiado por Dios, exactamente, y los libera. ¿Cómo un hombre con esclavos, con su pueblo pequeño, libera a esta gente? Lo usó inteligentemente, lo hizo de noche, esperó que esta gente se embriagara. Y lo hizo inteligentemente, y Abraham era respetado como un príncipe, como un hombre de Dios. Pudo haberlo tocado a toda esta gente, pero no lo tocaron, la verdad. ¿Me están entendiendo? Lo respetaban. Les predicaba a ellos, casi no se metía con ellos, muy raro. Y todos los patriarcas fueron así. Ellos fueron honrados en ese campo, porque Dios ya antes les había dicho que no se mezclaran con ellos y no vivieran con ellos. Por era un caos. El caos de Lot se lo buscó él, se metió a Sodoma. Y los llevó por el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué los llevó por el desierto? ¿Cuál es el simbolismo de llevarlos por el desierto? ¿No es cierto que nosotros estamos en un mundo que es un desierto? ¿Y que cada día queda más desierto todo eso? ¿Pero por qué los lleva por el desierto? ¿Por qué no los lleva directo de Egipto a Canaán? ¿Por qué no los lleva de ahí? ¿Perdón? Para probarlos. ¿Qué más? Una prueba, dice ella, probarlos. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podíamos decir nosotros? ¿Por qué lo lleva de Egipto al desierto? Porque no estaban preparados. No estaban preparados, que los quería preparar. Exactamente, una de ellas la adoración, les quería enseñar a adorar. ¿Qué más podíamos decir de ellos? ¿Qué más tenían en el desierto ellos? Las bendiciones de Dios, amén, dígame. Exactamente, depender de Dios. Y ahí Dios les enseña cómo debemos de adorar. ¿Y qué hizo Dios para adorar verdaderamente al Señor? Que su presencia estaba en ese lugar. ¿Qué es lo que había? ¿Era qué? El santuario, la primera iglesia. ¿Me están entendiendo? Dios sabía lo que estaba haciendo, le estaba enseñando también que tenían que dirigirse por un líder, que ellos no sabían nada de eso porque eran ¿qué? Esclavos. ¿Sí? Exactamente, pero Dios quería, exactamente, gracias hermano, esa identidad que tuvieran. Y los llevó allí. Luego, ¿para dónde iban? ¿Para dónde iban ellos? Después del desierto, ¿para dónde iban? A la tierra prometida. ¿Y qué había en esa tierra prometida? ¿Y qué significa eso? Abundancia. Mira,
si tú lees el Espíritu de Profecía, lees cómo era Sodoma. La tierra era fértil. Dice que era tan fértil que cuando entraron, ¿te acuerdas que mandaron los espías? ¿Qué es lo que cogieron de ahí de Canaán? Porque Moisés manda a los espías y le dice, vayan y reconozcan la tierra de Canaán. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Y qué es lo que había en la tierra prometida? ¿Qué es lo que había en esa Canaán? ¿Abundancia de qué? ¿Qué es lo que había? De frutos. ¿A qué? ¿Llevan fruto? ¿Cómo era el fruto que llevaban? Entre dos personas. ¿Qué más llevaban? ¿Qué más fruto llevaban? Higos y granadas. Amén, gracias hermana. Y era todo extremo. Eso era una maravilla. Las vacas Holstein, las Brown Swiss estaban ahí tiradas, ¿verdad? Así que solo era de tomarlas y sacarle leche. Es que había en abundancia y ahí estaban los amorreos, los heteos, los cananeos. Estaban ahí. Ahora, hermanos, ¿Dios había hecho un juicio a esta gente, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya había hecho un juicio. Y Dios para hacer un juicio, ¿qué hace? ¿Qué hace? Primero mira. Exactamente. Mira lo que había ahí. Y lo que había ahí no era nada bueno, la verdad. Se habían perdido, como dice, los designios eran designios ¿a dónde? Al mal. Era una Sodoma y Gomorra. Mira, yo vivía en un país, bueno, que es mi país todavía, ¿no? El Salvador. ¿Alguien es de El Salvador por aquí? ¿Nadie? ¿Solo yo salvadoreño por aquí? Bueno, solo yo nada más. Mira, perdido por aquí. Mira, existe la delincuencia y la delincuencia nos la mandó Estados Unidos. Allá se hicieron unas pandillas y luego Estados Unidos deportó a esta gente y la mandó al país. Y ellos viven diezmando al pueblo. Es decir, que tú tienes una empresa y te dicen, tú, por tener esta empresa, nos vas a dar $2,000 mensuales. ¿Cómo? $2,000 mensuales te voy a dar? Sí, si no, ya sabes lo que te va a pasar. No vas a tener empresa, vas a tener una empresa quemada, tú no vas a vivir, y lo hacen. ¿Me estás entendiendo? La gente pone una tiendita pequeña y dice, tú nos vas a dar 300 euros, $100, porque existe el dólar, y si no lo haces, lo que te van a decir lo van a hacer sin misericordia, lo va a hacer. ¿Me estás entendiendo? ¿No es una mente cananea? Esa es la mente cananea, es así exactamente. Y cuando yo veo esas cosas, digo yo, solo hay una cosa que decir. Este mundo se parece a los cananeos, este mundo se parece a Sodoma y Gomorra, este mundo se está pareciendo a los antediluvianos y cada día más cerca. En ese mundo es el cual vivimos nosotros y cada día peor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Señor lo ha dejado escrito, que debía ser así y son cosas que no podemos cambiarlas. Para saber que estamos viviendo los últimos tiempos. Para entrar a Canaán, ¿entraron quiénes exactamente? ¿Y los demás qué se hicieron? Dígame, ¿cuál fue el problema? Sí. Dígame. Israel cometió grandes errores. ¿Cuáles fueron sus errores en el desierto? Dígame. Idolatría. Dígame más. ¿Qué? Murmuraron contra Dios, contra Moisés. ¿Qué más? Falta de fe. ¿Qué más? Emparentaron, se mezclaron, sí. Exactamente también. Ahora, nosotros vemos claramente el pecado de Israel, ¿sí o no? ¿Se mira claro? Ahora la pregunta es, ¿seremos nosotros igual o mejor que ellos? ¿O peor que ellos? ¿Me están entendiendo? Es que nosotros podemos ver a Israel, un Israel perdido en el pecado, pero también nosotros debemos de tomar nuestra parte, es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros por este mundo también? Si fuimos encomendados a llevar esas buenas nuevas.
Voy a entrar al tema porque debemos de leer la escritura. ¿Y te acuerdas la lectura bíblica que lo que decía? Si alguien me dice qué simbolizaba la lectura bíblica, ¿alguien me ayuda? ¿Qué entendió de la lectura bíblica o qué quería decirnos la lectura bíblica? ¿Qué? Exactamente, mira, cuando ellos entraron a Canaán, se encontraron un río que no podían pasar. ¿Cómo se llamaba ese río? Exactamente, y Dios lo abre, entran a Canaán. Pero la primera ciudad que encontraron, ¿cuál era? Jericó. ¿Y te acuerdas lo que pasó en Jericó? Ya no es necesario porque todos sabemos lo que pasó en Jericó. Y dice allí que la palabra dice ahí, ¿verdad? Que tenían que derrotar Jericó. Era imposible entrar a Jericó, imposible. Sus muros eran gruesos, era imposible. Es que las batallas no las ganaron ellos. Ya le voy a explicar por qué. Sino Dios ganaba las batallas por ellos. Si apartaban de Dios, ellos estaban perdidos, así como son. Y así como nuestra vida, apartamos de Dios, estamos perdidos. Hoy hablaba con un hermano que me traía por acá, que es un buen hermano, y él está trabajando como taxista de estos de, ¿cómo podría decir? Algo así, ¿no? Y me dice, mira, me dice, no tiene nada que ver esto lo que te voy a contar, pero la consagración a Dios de todos los días me hace que yo saque y yo vaya mejor que todos ¿cómo se llaman los taxistas que están en esta empresa? Y Dios me hace hacer las cosas tan fáciles y me alegró en mi corazón. ¿Qué tiene que ver un transportista con Dios y en su trabajo? Mucho y todo. ¿Me están entendiendo? Cuando pones a Dios en primer lugar en tus estudios, en el trabajo, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Y parece a la honra y la gloria. Hoy vamos a leer la Biblia, hermanos. Cuando entran a Canaán, la primera ciudad la derrotan. ¿Sabes cómo? No es necesario que yo lo diga porque creo que todos lo sabemos. Y Dios le dice, le da una orden a los israelitas, que no fueran a tocar nada de lo que había en Jericó. Esa fue la orden, ese fue el versículo que leímos. Y antes de eso quiero preguntarles algo, hermanos. Si Dios enjuició Canaán, se les predicó a Canaán, les predicaron a los cananeos. Si Abraham pasó por ahí, Isaac y Jacob, ¿quién les predicó? Tengo una pregunta a ti, ¿quién les predicó? ¿Y cómo fueron? No fueron enviados de dos en dos. En el libro de Hechos sí dice que fueron enviados, Jesús mandó de dos en dos, pero esa orden no estaba todavía. ¿Quién les predicó? Si yo... Josué enseñó. Por ahí estamos. Pero ¿quién predicó? ¿Sabían ellos algo del Evangelio? ¿Sabían algo del Evangelio? Va, leámoslo. Sí, gracias, hermana. Leámoslo. Gracias, hermana. Josué 2, 8 y 11 me parece. Si alguien me lo lee, por favor. Josué 2, 8 hasta el 11. Mira lo que sucede. Ponga mucha atención, porque aun cuando no fueron enviados dos en dos a predicar, pero ellos sabían quién era Israel y a quién servía Israel. Alguien me lo lee con voz fuerte, por favor. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado. Escucha. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido.
Amén. ¿Sabían del Evangelio ellos? ¿Sabían de Dios ellos? No eran ignorantes, ¿verdad? No eran ignorantes a la palabra. Porque habían oído y seguramente todos esos países mandaban a espías qué estaba haciendo cuando entraron ellos a Canaán también. Sabían todo cómo se había abierto hasta el río Jordán. Sabían todos los milagros que Dios había hecho y aún así no se arrepintieron. Pero sí en sus mentes sabía que se había predicado. En su corazón lo sabían y aún así siguieron siendo desobedientes. Pero vamos a leer la palabra ahora y vamos a abrir en el libro de Josué, por favor, en el libro de Josué 7. Tengo en mis manos una Biblia católica que quisiera leer yo mismo porque ustedes lo comparan con su propia Biblia, con esta versión. Y vamos a leer Josué 7, del 3 hasta donde yo pueda leer. Siete, 21 mejor. Leemos un versículo nada más y después lo leemos lo demás. Y esto es lo que hice. Encontré entre los despojos una rica capa de cenar, 200 siclos de plata, una barra de oro de 50 siclos, y me dejé tentar y lo tomé. Y ahora la tengo escondida en un hoyo en medio de mi tienda, la plata que está debajo. ¿Quién está hablando aquí? Acán. Cuando Dios había prohibido sacar algo de cómo no tocar nada sí, porque era anatema cuando entraron a Jericó, Acán lo hizo y él lo tenía. ¿Me está entendiendo? Mira, el pecado de una persona, el pecado de uno en el pueblo, lo que puede hacer. Hoy vamos a encontrar la historia ahora. Josué 7 del 3. Josué manda exploradores, eso era común, mandar a los exploradores para averiguar qué ciudad iban a atacar, porque la siguiente ciudad después de Jericó era la ciudad de, ¿cómo le llama? Ai, o Jai también, le dicen Jai también, no sé cómo será la palabra correcta, pero ahí da, y dice, y manda Josué a los exploradores. Mucha atención aquí, ¿lo tenemos todos? Josué 7, leemos hasta donde tenemos que leer y escuchar donde tenemos que escuchar, amén. Y los exploradores le dijeron a su regreso, no es necesario que movilices todo el ejército. Mira, escucha la escucha, porque después hacemos preguntas. Mira, y después me ayudas. ¿Qué entiendes? Y dice, no movilices a todo el ejército, unos 2 o 3 mil hombres. El ejército es suficiente para conquistar esa ciudad. Es inútil cansar todo el pueblo, pues esa gente es poco numerosa. Mira lo que le dice. Así pues, unos 3,000 combatientes atacarán ahí, pero fueron rechazados y atacaron por los defensores de la ciudad. La gente de ahí mató a 36 hombres, a 36 judíos, y los persiguió fuera de la puerta hasta Sabarín, derrotándolo en la batalla. Al ver esto, todo el pueblo se desanimó. Entonces Josué y los jefes de Israel rasgaron sus vestidos y se cubrieron de ceniza sus cabezas y permanecieron postrados delante del arca de Yahvé hasta la tarde. Josué lamentó, ay, ¿para qué hiciste pasar este pueblo del río Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y exterminarnos? Mejor hubiera sido para nosotros permanecer al otro lado del Jordán. Yahvé, Dios mío, ¿qué puedo decir cuando veo a Israel huir de sus enemigos? Lo sabrán los cananeos y todos los habitantes de este país se unirán para cercarnos y nos echarán fuera. ¿Tú qué vas a hacer por el honor de tu nombre? Y el Señor responde, levántate porque estás postrado en tierra. Israel pecó y aún violaron mi alianza. Han tomado de lo destinado al anatema y lo han robado, colocándolo luego escondieron entre el equipaje. Ahora, hermanos, ¿tú cometió algún error, Josué? ¿Cometieron errores los espías? Mira,
si tú analizas la Escritura, antes de tomar una decisión, antes de tomar cualquier decisión, lo hacían ¿cómo? Lo hacían ¿qué? De rodillas. Y consultando con Dios. ¿Dice la Biblia que consultó Josué a Dios? Dice que aquellos dijeron, no es necesario que movamos todo el pueblo, solo llevemos poca gente y vamos a ¿cómo se llama? A destruir este pueblo, es fácil, no son muchos. Ahí no es una ciudad grande, no está amurallada, no tenemos ningún problema. ¿Menospreciaron a quiénes? ¿A quiénes? ¿Perdón? A los enemigos. Y no estaban hablando con enemigos que no sabían de guerra. ¿Tú crees que los cananeos no sabían de guerra? ¿Tú crees que los cananeos no eran violentos? Si ellos desde que nacieron así, ellos mismos ya tenían pleitos, guerras entre ellos mismos. Ellos tenían una experiencia vasta. De tú a tú no iban a poder. Eso lo notas en la Escritura. ¿Me está entendiendo? ¿Oíste la lectura? Cuando se toman decisiones, me gustó eso. En el trabajo, en escuela, se toman decisiones de rodillas. Tú y Dios. Señor, ¿puedo hacer esto? Señor, yo iré. Y si tú analizas todos ellos, cuando consultaron a Dios, exactamente. Pero aquí no hubo eso. Y eso lo dice la pluma inspirada. No hubo eso. No se consultó a Dios. Y fueron pensando que nosotros podemos. ¿Me están entendiendo? Ya tenemos armas. Parece invencibles, no eran ellos. Te das cuenta que no eran ellos los que vencían, sino ¿quién? Dios por ellos. ¿Están entendiendo? Las batallas, ese es el problema nuestro, que queremos ganarlas nosotros mismos, con nuestro pensar e inteligencia, y no podemos eso. Y la batalla se perdió. ¿Cuántos hombres murieron? ¿Cuántos israelitas murieron? ¿Cuántos? 36 fue la pérdida. ¿Y salieron cómo? Huyendo. Ahora, también había otro problema ahí. El problema principal era este. Que alguien, ¿cómo se llama? ¿Qué podemos decirle de Acán? ¿Qué era Acán? ¿Cuál fue el error de Acán? ¿Cómo le llamamos? Codicia. ¿Qué más? Avaricia. ¿Avaricia por qué? Porque robó lo que Dios había dicho que no tocara. Exactamente. Mira, mi hermano. Dice que cada obrero es digno de ¿qué? De su salario. Y qué bendito es el dinero cuando se gana con el sudor de la frente. Amén. También podemos ganarlo inteligentemente, pero con honradez. Y leamos entonces en la Biblia el libro de Josué 7:21, por favor. ¿Alguien me lo lee con voz fuerte, por favor? Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de su carpa. La plata está también allí debajo de todo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el error? ¿Fue Josué? ¿Fueron los espías que mandaron? ¿O fue el pecado de Acán? ¿Me está entendiendo? Cuando un rey pecaba ante los ojos de Dios, ¿quién lo sufría? ¿Solo él? El pueblo. ¿Te acuerdas de David? ¿Te acuerdas de David? Cuando David dice, Natán llega y le dice, mira, le cuenta que hay historia, y entonces David dice, ese hombre debe de ¿qué? De morir. ¿Y debe pagar qué? La cordera, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? 4 veces. Y mira, la mujer Betseba salió embarazada. ¿Vivió ese niño? 1. Amón viola a su propia hermana
Tamar, ¿no? Absalón mata a su propio hermano Amón. 2 hijos. Absalón se subleva, como dice hermana, se subleva contra él y va corriendo, sale a huir porque había perdido la batalla y su pelo era tan grande que queda colgado en un árbol de ¿qué? Una encina. 3. 3. Y no me recuerdo si Adonías, el otro. 4 hijos. 4 hijos de David. La profecía se cumplió. El mismo que se enjuició a sí mismo. ¿Me está entendiendo? Todo lo que nosotros hagamos como padres, como hijos, como madre, influye ¿en quién? En la familia. Está dicho. Y eso dice la palabra. Hasta la 3ª y hasta la 4ª generación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El pecado de uno solo en Israel hizo que 36 personas murieran, hizo que salieran huyendo, hizo que se desquebrajara la fe de ellos. ¿Está entendiendo? El pecado de uno solo. ¿Podemos ser obstáculos para esta obra? ¿Nosotros? ¿Podemos ser obstáculos para esta obra? ¿Podemos ser una piedra de tropiezo para esta obra? Sí, podemos. Y la obra no va a funcionar así. ¿Me están entendiendo? Lo dice la palabra de Dios, yo no me invento nada. Mis hermanos, solo hay una reflexión que hacer. A Israel se le dio la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, y vimos lo que había. Nuestro camino no es para una ciudad aquí en la tierra. ¿Me están entendiendo? Y gracias a Dios, Dios puso visualizar todo esto. Imagina ahora que Dios dice, no, para el pueblo adventista se le dará esta tierra, este país. ¿Qué país está funcionando ahora? Mira, si tú miras las quemas forestales en todo el mundo, exageradamente, en todo el mundo. ¿Qué está quedando de este mundo? ¿Qué estamos viendo nosotros en este mundo? ¿Cómo se llama? Todo el caos que existe en el mundo. Gracias a Dios no fuimos heredados en esta tierra, sino heredamos una tierra, ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? ¿Para dónde vamos nosotros? Primero vamos a la ciudad eterna. Y luego el Señor hará nueva todas las cosas. Y este mundo lo restaurará, porque nosotros somos de este mundo. Y gracias a Dios por ello, porque Dios lo ha prometido, y si Él se compromete con nosotros, lo va a cumplir. Que nuestra mirada no sea en este mundo vano, porque Acán tenía su mirada puesta aquí. Nosotros, nuestra mirada sea el reino de los cielos. Que Dios les bendiga a cada uno de nosotros.